Mm. Buenos días, hola, hola. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos Buenos días, días. buenos días. Buenos días. Buenos días. Eh, mm, ok, entonces ellos no los conozco, ¿verdad? No. Buenos días, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, como le doy a varios grupos, luego me confundo, entonces me voy a presentar. Yo soy Marcela Pérez, formo parte del equipo del Centro de Adiestramiento e Investigación Clínica y les voy a platicar hoy sobre un tema que es maravilloso y fascinante, que es el tema de causalidad. Voy a ponerles una presentación. Am, Denme un segundito, por favor. Ah, Lista. Clases, clases. Acá está. Causalidad. Ok, acá está. Bueno, les voy a platicar que el tema de causalidad lo podemos ver desde muchas perspectivas, desde muchas aristas. Lo podemos ver desde la óptica del diseño arquitectónico, lo podemos ver a partir de esta arista que les voy a enseñar el día de hoy, que es, lo vemos desde pues un par de autores que es Rothman y es Bradford Hill. Esos dos son digamos que los autores que vamos a ver hoy. Lo podemos ver desde la perspectiva filosófica. Hay un montón de aristas desde las cuales podemos ver el tema de causalidad. Ahora, si les fuera posible prender sus cámaras a los que puedan, se los agradecería porque a mí me es bien complicado hablarle a una pantalla negra. Necesito saber como que le estoy hablando a alguien. Am, entonces, bueno, les voy a poner una presentación. Compartir causalidad. Y ahora, les voy a comentar una cosa antes de que empecemos con la presentación, que dependiendo del tipo de estudio que ustedes tengan, esto les puede generar algunas dudas y conflictos existenciales. Si ustedes tienen un estudio que no sea de causalidad, por ejemplo, si van a tener una investigación en donde pretendan medir, por ejemplo, prevalencia o incidencia de alguna enfermedad, esto no les va a hacer mucho sentido porque aquí estamos hablando de causalidad en donde le echamos la culpa de Y a X, ¿no? Entonces, en un estudio descriptivo no estamos asociando absolutamente nada, solamente estamos hablando de frecuencias. Por ejemplo, si yo quiero saber cuál es la frecuencia no sé, digamos, alguna complicación postquirúrgica en una patología en particular. Entonces, esto no les va a causar muchas dudas porque el objetivo de ese estudio sería simplemente cuantificar cuál es la frecuencia con la que se presentan esas complicaciones, ¿de acuerdo? Ahora, si tienen un estudio de prueba diagnóstica, es decir, que quieran evaluar si alguna, pues valga la redundancia, alguna prueba diagnóstica es pues muy similar o igual que el gold estándar, esto tampoco les va a resonar porque, pues, no sé, en los estudios de prueba diagnóstica, el objetivo es ver si la propuesta de prueba puede ser, pues, una prueba que sustituya al gold estándar, ¿no? Si yo quiero hacer una prueba o hacer un diagnóstico por medio de un ultrasonido, cuando el gold estándar es tal vez una tomografía, por poner un ejemplo.
Entonces, tampoco si tienen una prueba diagnóstica les va a hacer sentido el tema de causalidad porque ustedes en su estudio no estarán buscando causalidad. Solamente que tengan alguna investigación que sí sea de causalidad, en donde estén buscando factores de riesgo o estén buscando, digamos que la eficacia de algún tratamiento, que estén buscando relacionar X con Y. Entonces es que esta temática de causalidad les va a hacer mucho sentido para su estudio de investigación. ¿Ok? Entonces, una vez teniendo eso claro, pues vamos a platicar del tema de causalidad. Voy a saltarme algunas diapositivas para poder terminar en tiempo y forma. Am, este ejemplo es uno que me encanta utilizar para hacer dejar claro el tema de que la causalidad también nos ayuda desde la hora del diseño de nuestra investigación para que no se nos vaya a olvidar medir ninguna variable que sea relevante. Este es un estudio que fue publicado en la revista de Nature hace pues, ya más de 20 años. Esta revista, como ustedes saben, es una revista pues muy respetada, que uno pensaría que todo lo que está publicado aquí es verdad absoluta, ¿no? Y lo que hicieron estos investigadores es hacer una asociación o hicieron una evaluación acerca de cuál es el efecto que tiene la iluminación del cuarto de donde se dormían los niños cuando estaban entre 0 y 2 años con el que tengan en el tiempo actual miopía. Y ellos pues plantean una teoría o una hipótesis que es que entre los 0 y los 2 años el ojo está en desarrollo, entonces necesita pasar pues por lo menos la noche en oscuridad total para que no se vayan a desarrollar pues alteraciones a lo largo del tiempo. Entonces hicieron un estudio en donde le preguntaron a los papás de estos niños que tenían entre 2 y 16 años cómo era la iluminación que tenían los niños cuando dormían en su habitación entre los 0 y los 2 años. Entonces, cuando hicieron el análisis de los datos, se encontraron estos resultados. Encontraron que la prevalencia de miopía durante la infancia estuvo fuertemente asociada con la iluminación a la que estuvieron expuestos los niños mientras dormían los primeros 2 años de vida. Podemos ver que el grupo que dormían en oscuridad absoluta, solamente el 9% tenían miopía en la edad actual. Del grupo que dormía con una lamparita de noche, él subió al 31% de los que tenían miopía. Y los que dormían con la luz prendida en la noche tenían el 48% miopía. Y ellos pues hablan de la relación entre la refracción y la iluminación nocturna, cómo la encontraron de manera dosis dependiente, es decir, que una mayor proporción de niños con miopía se encontró en el grupo que durmió con más luz en su habitación. Esto, no sé si a ustedes les ha tocado estar en algún congreso donde uno presenta sus resultados, pósters y demás. Siempre está la prensa ahí como cachando noticias calientes del mundo de la ciencia y de la medicina. Y pues evidentemente esto no pasó desapercibido, lo empezaron a sacar en los... ¿Sí? No, no escucho, no escucho. ¿Alguien entendió? ¿Será solamente mi internet? No, no sé. Ah, ok. Quien haya comentado, a lo mejor si lo puede mejor escribir en el chat, porque no entendimos. Bueno, entonces lo que les estaba diciendo es que salió en las noticias, empezó a generar ruido el que el dormir con la luz prendida podía causar miopía. Un año después se publica otro estudio tratando de replicar los resultados de ese estudio anterior. Y en esta investigación
tomaron en consideración o midieron otras variables que no habían medido en el estudio anterior y mencionan que sus resultados, los de este grupo de investigadores, no concluyen lo mismo que los de los investigadores anteriores. Y de hecho ellos encontraron una proporción de niños con miopía, pues más o menos uniforme, ¿no? Bueno, de hecho dice remarkably uniform, que era súper uniforme la cantidad de niños que tenían miopía en todo el rango de condiciones de iluminación. Pero ellos sí encontraron una asociación entre miopía de los papás y la iluminación en la habitación del niño, lo que sugiere que los resultados, o bueno, más bien que el estudio de los otros investigadores debieron de haber estado controlados por la miopía de los papás. ¿Esto qué quiere decir? Le atribuyeron la causa de la miopía a la variable equivocada. Ellos cuando hicieron su análisis simple, nada más vieron que los grupos que tenían diferentes tipos de iluminación tenían diferentes proporciones de miopía. Pero resulta ser que los que dormían con la luz prendida a sus hijos eran los papás que peor veían, ¿no? Los que tenían lentes de fondo de botella y por eso dejaban la luz prendida. Los que dormían a los hijos con la luz apagada tenían vista de águila, entonces por eso se sentían confiados en dejar la luz apagada porque pues, no se iban a ver bien de todos modos. Y este es un clásico error de, en donde se le atribuye la causalidad a la variable equivocada. Entonces, este ejemplo me gusta ponérselos para que escarmentemos en cabeza ajena y veamos la relevancia de hacer una muy buena investigación acerca de todas las variables que están involucradas en nuestra relación causa-efecto, a manera de poder tener la oportunidad de planear un protocolo en el cual se midan todas las variables que tengan un papel relevante en la investigación y de esta manera poder hacer el ajuste pertinente en el análisis estadístico y no atribuirle de manera equivocada el efecto a la variable que no es. No, en este caso le atribuyeron la culpa a la luz cuando en realidad la variable que estaba asociada era la variable de miopía de los papás. ¿Ok? Am, Este es otro ejemplo de, me gusta dejar algunos ejemplos que son como muy exagerados para que vean lo ridículo que puede llegar a ser, en donde el que haya una asociación o una correlación estadística entre dos variables en el que tú le metas los números a tu base de datos y corras el análisis en el SPSS y te salga algo significativo, no quiere decir que ya hay una relación causal. ¿No? Por ejemplo, este estudio es un estudio que se publicó en el New England Journal of Medicine, que está muy interesante, pero pues creo que el poder establecer una causa, o sea, estamos muy lejos de poder establecer una causalidad entre la cantidad de premios Nobel que se tienen en los países con la cantidad de chocolate que se consumen en esos países. No, ellos encuentran un coeficiente de correlación de 0,79 con una P de menos de 0,0001. Y aquí la premisa es que el comer chocolate hace que ganen premios Nobel. Suiza tiene un montón de consumo de chocolate y también tiene muchos, Suecia, Suiza, Dinamarca, Noruega, Austria, el Reino Unido tienen un consumo importante de chocolate, pero también, y a la par tienen una cantidad importante de premios Nobel. Entonces, podemos decir que comer chocolate hace que las personas ganen premios Nobel. No, pues está muy canijo, ¿no? No, yo creo que hay mucho más de fondo. Todos estos países que tienen unos climas espantosos, pues suelen estar más tiempo o dedicarle más tiempo a la lectura, a otras cosas que en vez de, por ejemplo, los que están en un clima tropical, que se dedican más a la fiesta.
¿no? Hay un montón de variables que podríamos considerar en relación a esta asociación que se encuentra, ¿no? A veces podemos correr. De hecho, voy a aprovechar para ahorita enseñarles un ejemplo. Hay una página de internet que deja muy claro este concepto que se llama Spurious Correlations, que encuentra asociaciones estadísticas que no tienen absolutamente ninguna lógica, pero estadísticamente tienen una alta correlación. ¿Sí? Mauricio, ¿tienes algún comentario? ¿No? Susana? No. Los voy a silenciar, a lo mejor es ruido de fondo que se está metiendo. Ok. Bueno, continuemos y bueno, hasta aquí ¿hay alguna duda? ¿Vamos bien? Sí, todo bien. Sí, Ok. doctora, todo bien. Em, a mí me salen canas cada vez que me hablan de usted, así como muy formal. Entonces, prefiero que tengamos una buena relación de confianza y por favor siéntanse libres de decirme Marcela. Am, Esto no los voy a hacer bolas porque todavía no lo van a ver. Me voy a ir directamente a las dos teorías de causalidad que les voy a platicar el día de hoy. Este es un pedacito del artículo de Bradford Hill. Bradford Hill bueno, fue un personaje sumamente interesante, el cual publicó un modelo pues digamos que es como un checklist de cosas que debemos de tener en mente. Si lo hubiera hecho en la época actual de TikTok, sería, ¿no? 9 cosas que pensar antes de establecer el causalidad en tu tesis. Entonces, básicamente, él hace pues sí, este listado de cosas que tenemos que pensar. De ninguna manera él dice que es como un non sine qua non ni nada por el estilo, sino que es una lista que considerar antes de hacer el oso que hicieron los que publicaron en Nature diciendo que era la luz la que causaba la miopía en lugar de la herencia, ¿ok? Y lo que nos dice en el artículo es que, y este fue escrito en los 60, ¿no? Que las relaciones de unicausalidad ya no son frecuentes. De hecho, estamos en una época de la multicausalidad. Esto aplica en todo excepto en enfermedades infecciosas y con sus reservas, porque hay enfermedades infecciosas que no se presentan a menos de que estén o que no se manifiestan hasta que no haya ciertas condiciones que lo permitan, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a empezar con el modelo de Rothman que nos habla de la multicausalidad. Este es un modelo bien interesante y muy útil porque nos ayuda a pensar en el tipo de variables que queremos meter en nuestra investigación. Les voy a platicar cuáles son los tipos de causas o los tipos de variables que establece Rothman como parte de su modelo de causalidad. Entonces, el primer tipo de causa que nos presenta Rothman es uno que se llama causa suficiente, que es una suma de varias variables. Es un grupo de condiciones o acontecimientos mínimos que inevitablemente producen el efecto. No es una sola causa, sino es la suma de múltiples variables. ¿Ok? Entonces, si yo tengo una persona que tiene predisposición genética para diabetes tipo 2, que tiene obesidad, que tiene resistencia a la insulina, que tiene una aversión por la comida saludable y que además pasa más de 12 horas sentado todos los días. Bueno, o sea, si tenemos una persona con todas estas características, es más que suficiente
para que presente diabetes tipo 2, ¿no? Entonces es la suma de varias causas. Ahora, cada una de estas causas le llamamos causa componente. La definición es un elemento que forma parte de la causa suficiente, pero que por sí misma no puede provocar la enfermedad. No, por ejemplo, el que una persona tenga obesidad no va a condicionar que tenga, o no es suficiente para que tenga diabetes. Hay obesos que no tienen, o perdónenme, personas que viven con obesidad que no tienen diabetes. También hay personas que son muy sedentarias y que no tienen diabetes, ¿no? El tema es que cuando juntas varias de estas, se convierte en una causa suficiente para que tengas el desenlace. Y el tercer tipo de causa es la causa necesaria. Es un factor que existe como causa componente de todas las causas suficientes. Es decir, para que se detone alguna enfermedad, tiene que haber algo que sea necesario. Por ejemplo, no puedes tener una enfermedad infecciosa, o sea, el siguiente ejemplo es el clásico. No puedes tener tuberculosis si no estás expuesto al bacilo de la tuberculosis, ¿no? Digamos que puedes tener la exposición al bacilo de la tuberculosis, que sería la causa necesaria, pero si no o sea, si vives en condiciones de higiene óptimas, tienes un buen estado de nutrición, tienes un buen estado de salud en general, es posible que no se desarrolle la enfermedad. Entonces, aquí estamos hablando de la causa necesaria. Cada una de estas es una causa componente, pero ¿qué tal que juntamos a una persona o encontramos una persona que vive en condiciones de hacinamiento? Un niño que vive en condiciones de hacinamiento, que además tiene desnutrición, que además está inmunocomprometido y que además estuvo expuesto al bacilo de la tuberculosis, bueno, tiene la causa suficiente porque la suma de todas esas condiciones, pues inevitablemente va a producir que se presente la enfermedad, ¿ok? Em, ¿Esto por qué es importante que lo pensemos? Pensando en sus causas suficientes. Cuando estamos haciendo una investigación o planteamos un proyecto, el fin último es que sea útil, que podamos usar esa información para poder hacer cambios en la práctica clínica y poder, pues, prevenir que se presente una complicación o prevenir que se presente una enfermedad, o de alguna manera causar o provocar un cambio en la conducta para mejor, ¿de acuerdo? Si nosotros elegimos estudiar puras variables en las cuales no podemos tener ninguna injerencia, vamos a satisfacer nuestra curiosidad, pero no vamos a poder utilizar esa información de primera intención. No, por ejemplo, si yo evalúo como mis variables el que tengan una variante genética, el sexo, la edad, el nivel educativo, el nivel socioeconómico, y me sale que sí, que varias tienen pues una asociación y juntas van a provocar que se presente una enfermedad. Ok, ¿y qué hago con eso? No puedo cambiar de sexo a la persona, no puedo mejorarle el nivel socioeconómico, no puedo meterlo a la escuela para que incremente su nivel de estudios, no puedo hacerle ninguna alteración para quitarle el gen que tiene alterado, no puedo cambiarle la edad, entonces nos quedamos con información muy interesante pero que no se va a convertir en un cambio en la práctica, ¿no? Entonces, ¿qué tal que estudio cosas que sí está en mis manos modificar y que pueden ser implementadas una vez que termine mi investigación? ¿Ok? Entonces, la moraleja con con el modelo de investigación de causalidad, perdón, el modelo de causalidad de Rothman es que, y
aprendiendo de los errores de otros, es que cuando vayamos a decidir cuáles son, obviamente si estamos hablando de un estudio de causalidad, cuando estamos pensando en causalidad, pues básicamente siempre vamos, sobre todo en estudios observacionales, tenemos que plantear una serie de variables, porque difícilmente una variable solita va a causar un desenlace. No tenemos variables tan poderosas como para que por sí solas vayan a provocar. Normalmente estudiamos grupos de variables para establecer como un modelo. No piensen, por ejemplo, en sus escalas de algo. Es la suma de múltiples variables lo que va a predecir un riesgo de mortalidad o un riesgo de recaída temprana o de complicación o lo que ustedes quieran, pero difícilmente una sola variable va a tener ese poder. Entonces, tenemos que conocer muy bien cuáles son todas las variables que van a intervenir en ese proceso de causa y efecto, porque si estamos teniendo un estudio observacional, queremos medirlas todas para hacer un análisis que esté bien ajustado por todas esas variables y no dejar fuera una causa componente o una variable que nos explique pues una parte de ese desenlace. Esto es si estamos hablando de estudios observacionales. Ahora, un estudio experimental, ¿no? Por ejemplo, un ensayo clínico también es un estudio de causalidad, en donde estamos planteando que el hacer cierta intervención va a provocar que la persona tenga un mejor desenlace o que se cure o que se controle o el desenlace que ustedes tengan en mente. ¿Para qué? Si yo voy a hacer un estudio experimental en donde yo voy a controlar la variable, ¿cómo se les ocurre que podríamos aplicar este modelo de Rodman? ¿Para qué nos sería útil pensar en todas las otras variables que pudieran tener una injerencia, tomando en cuenta que la premisa de un ensayo clínico es que todos los sujetos comienzan con el mismo estado basal? Todo, o sea, si nosotros comparamos los que tienen el tratamiento 1 versus los que tienen el tratamiento 2, no vamos a encontrar diferencias en cuanto a edad, en cuanto a sexo, en cuanto a tiempo de evolución de la enfermedad, ¿no? Digamos que la única variable que es distinta es la variable de intervención, mi maniobra. Tomen un par de minutitos o un minuto para reflexionar sobre para qué nos serviría entonces conocer todas las variables que están en este proceso de causa-efecto si no van a variar, porque una variable varía. Ana, ya tienes. Para ver si la variable o la intervención que yo estoy haciendo en realidad está generando un cambio o son estas variables que a veces llaman confusoras las que están haciendo eso. Sí, nada más que eso sería en un estudio observacional. En un estudio experimental, yo no permito que entren estas variables de potencial confusión, ¿no? Digamos que una variable confusora es que fumen. Entonces yo voy a hacer que los sujetos que fuman no entren a mi estudio. Pero por ahí vas, por ahí vas. Quiero que salga de ustedes. A ver, Mauricio. Pues también podría ser, bueno, en el caso de los estudios experimentales sería para saber cuáles son las variables que yo voy a restringir desde la planeación de mi protocolo. Exactamente, ese es el tema. Yo sé que esas variables son las que van a generar también digamos que algún efecto, ¿no? Que pudieran tener un efecto, que los que sean más jóvenes van a tener un mejor efecto en mi desenlace porque pues es probable que el fármaco funcione mejor en ellos. O digamos que el alcoholismo y el tabaquismo hacen que pues no se pueda ver también el desenlace porque a lo mejor podrían confundirme los resultados porque eso altera los laboratorios, ¿no? Ya no me sirve para ajustar el análisis, sino más bien para los criterios de inclusión y de exclusión, para decir, no voy a meter sujetos que tengan estas características y desde el inicio tenga yo controlado el efecto de esas variables.
Para eso nos interesa conocer todos los otros efectos o todas las otras variables que pudieran tener un efecto sobre mi desenlace para ajustarlas desde el inicio. No las voy a ajustar en el análisis, sino van a convertirse en criterios de inclusión y de exclusión. Y Luis Miguel, creo que tú también querías decir algo más, ¿no? O sea, ya ibas a decir lo mismo que Mau. No, tenía una duda nada más entre Sí. causa suficiente y causa componente, nada más. No sé si entendí bien que es cuestión de la fuerza con que contribuyen a la causalidad o no sé si está bien. Me confundí un poco con Eh, eso. tiene que ver la fuerza porque una solita, por ejemplo, una variable, una causa componente, por sí solita no tiene el poder para poder provocar el desenlace. Tiene que juntarse con otras amigas causas componentes para que juntas logren ser una causa suficiente. Ahora, la causa necesaria es una causa sin la cual no podría estar, o sea, no se puede presentar el desenlace. Por ejemplo, no te puede dar cáncer si no tienes un tumor. O sea, puedes tener todos los otros factores de riesgo, pero si no está presente la evidencia patológica de algún tumor, pues no se podría, ¿no? O les repito este ejemplo del bacilo de la tuberculosis. Si, si no, tú puedes tener todas las otras variables que se necesitan para que te dé tuberculosis, pero si no tienes la exposición al bacilo de la tuberculosis, no te va a dar. Entonces, la causa necesaria es también una causa componente, pero que sin esta no se puede dar el desenlace, porque a fuerza tiene que estar. ¿No? Un ejemplo muy actual, COVID-19. Puedes estar en contacto, puedes no usar cubrebocas, ¿no? El factor de riesgo uno, cubrebocas, no uso de cubrebocas, no ponerte la vacuna, todas las que tú quieras. Pero si no te expones al virus, no te va a dar. ¿No? O para insuficiencia cardíaca. Puedes tener todas las otras variables, pero si tu corazón no está en cierto criterio de la New York Heart Association, no vas a cumplir con eso. ¿Ok? Entonces, aun cuando tengan ensayos clínicos, de todos modos, tienen que tener este concepto de cuáles son las otras variables que me van a influir en el desenlace, tal vez no para ajustarlas en el análisis, porque no vamos a hacer un análisis ajustado a menos de que tengamos alguna variable que no salió igualita en el estado basal, porque a veces se supone que cuando tenemos un ensayo clínico confiamos en que la aleatorización haga su chamba y en el estado basal, todos los sujetos, tanto del grupo 1 como del grupo 2, o entre todos los grupos, si hay más de dos grupos, sean igualitos, ¿no? Si corremos un análisis para ver si hay diferencia en la edad entre los grupos, todos salen igual. No hay diferencias ni en la edad, ni en el sexo, ni en el tiempo de evolución, ni en el número de comorbilidades. En todo deben de ser igualitos. Solamente que a veces es posible que en la aleatorización pues no nos haya dejado iguales los grupos con respecto tal vez a alguna variable. A lo mejor sí hubo diferencias en la edad, por ejemplo, entonces sí tendríamos que ajustar nuestro análisis por edad, pero digamos que eso no es muy común. Em, y ahora les voy a platicar sobre el modelo de Bradford Hill. Austin Bradford Hill escribió este artículo que se llama The Environment and Disease Association or Causation, que no sé si lo tienen o no lo tienen. ¿Me podrían platicar si lo tienen? ¿Si lo tienen? Sí, doctora, no lo tenemos. Perfecto. Súper. Si se fijan, no es un artículo nada nuevo, fue publicado en 1965. Sin embargo, sigue siendo sumamente actual. El modelo de causalidad de Bradford Hill
nos ayuda a tener un modelo de pensamiento y este sobre todo lo utilizamos después de que ya hicimos nuestra investigación. Eso también se me pasó decirles. El modelo de Rothman es muy útil cuando estamos creando nuestro proyecto de investigación, porque nos obliga a pensar en todas las variables que podrían intervenir en el proceso causa y efecto, nos hace entender cuál sería nuestro modelo de variables que queremos y necesitamos medir. El modelo de causalidad de Bradford Hill es una vez que ya hicimos nuestro análisis, ya tenemos los resultados de ese análisis, tengo que pensar en todos estos conceptos para antes de decir, sí, sí, esto definitivamente es causa de mi desenlace. Antes de regarla y decir que sí es, hay que pensar en todas estas características y si podemos ayudarnos de este modelo, vamos a tener además una discusión mucho más rica, porque tienes directrices de cómo irla dirigiendo, ¿no? Vamos a ver cada uno de estos puntos y el seguir el modelo de Bradford Hill les va a dar una pauta para el cómo dirigir su discusión, porque luego cuando terminas el estudio y tienes todos tus datos, dices, ¿y ahora qué hago con esto? ¿No? O sea, ¿cómo lo discuto? Pues bueno, esta es una gran herramienta para que puedan tener una guía. El primer punto que nos habla Bradford Hill o del que nos habla Bradford Hill es el de la fuerza de la asociación, que la definición es que está determinada por la estrecha relación entre la causa y el efecto adverso a la salud. ¿Esto qué significa en términos prácticos? Nos habla del grado o de la fuerza con la que está asociada la variable X con la Y. Si le calculamos, por ejemplo, una razón de momios o un riesgo relativo, que no sé si estén familiarizados, no tengo ahorita a la mano el programa, no sé si ya les platicaron un poquito de eso, de las razones de momios, y todavía no llegamos a eso. Bueno, cuando hablamos de fuerza de la asociación, aquí sí aplica el qué tanto es tantito. No es lo mismo tener una correlación, digamos, de 0.2. Todo el mundo ha leído sobre las correlaciones en algún estudio, ¿no? La correlación de Pearson, de Spearman. No es lo mismo tener una correlación de 0.2 que una de 0.8 o de 0.9. El qué tan grande sea esa correlación nos va a hablar de mayor o menor probabilidad de que la relación que estemos viendo estadística tenga una asociación de causalidad real, que no se esté debiendo al azar o que el efecto sea muy chiquito, que bueno, sea parte de una serie de causas componentes, pero que por sí sola, pues el efecto que tenga es súper bajito. ¿No? Y esto tiene mucho que ver en estudios de genética. Hay veces que nos dejamos llevar por el valor por el número de la P, ¿no? Vemos que la P es menor a 0.001 y decimos, ah, wow, ¿no? Pues sí, ¿no? El valor de P para el SNP perengano de tal, el TG4227 tiene una P de 0.00001, no, pues ya, o sea, con eso la armamos, pero cuando vemos la R cuadrada, ¿no? Que es el porcentaje de la variabilidad que explica esa variable, es bajititititito. Resulta ser que solamente te explica el 3%. El otro 97% no está explicado por esa variable, aunque tenga una P menor a 0.0001. Eso es súper importante que ustedes lo comprendan porque el tamaño sí importa. Tenemos que saber si el riesgo relativo, no es lo mismo tener un riesgo relativo de 1.3 que de 7. ¿No? Es muy diferente el número, aun cuando tengamos un valor de P que sea estadísticamente significativo. Entonces, aquí es en donde entran sus conocimientos de estadística. Cuando estén evaluando los resultados de su estudio,
En este momento, obviamente, pues todavía no reciben toda la formación para poder hacer una evaluación de qué tan fuerte es esa asociación, pero es importante que se queden con el concepto de que evaluar esta fuerza de la asociación es importantísimo antes de decir si algo puede ser causal o no. El qué tan grande es, sí es relevante. La consistencia de la asociación es otra característica que nos dice Bradford Hill y les leo la definición y ahorita lo platicamos un poquito más. Dice que la asociación causa-efecto ha sido demostrada por diferentes estudios de investigación en poblaciones diferentes y bajo circunstancias distintas. Pensemos que yo estoy haciendo una investigación para decir que la exposición al plomo se asocia con leucemia en adultos. Y hago mi estudio y me sale que la exposición al plomo sí se asocia a leucemia en los adultos en mi estudio. Pero cuando veo la literatura internacional, pues ningún otro estudio ha encontrado esa asociación, ¿no? Alguien más lo estudió en Francia y no encontraron que había una relación estadísticamente significativa entre esas dos variables, ¿no? Entre la exposición al plomo y, el diagnóstico de leucemia. Lo hicieron en Brasil y tampoco encontraron estudios que tuvieran alguna asociación. Tampoco encontraron datos que tuvieran alguna asociación. Lo hicieron en Estados Unidos y ahí encontraron una asociación, pero solo en adolescentes, no en adultos y no en niños. Y hubo otro estudio que se hizo en las Islas Malvinas, que encontró una asociación, pero solo en niños, no en adultos y no en adolescentes. Entonces, esos resultados están por todos lados, ¿no? El mío dice una cosa, el estudio de Francia dice otra cosa, el estudio de Brasil dice otra cosa, el estudio de las Islas Malvinas dicen otra cosa. Entonces, si yo digo, sí hay una relación causal entre la exposición al plomo y la leucemia, es muy aventurado porque la literatura no me respalda. Esta asociación que yo estoy observando no es consistente en otros estudios y la ciencia debe de ser replicable. Entonces, lo que o sea, lo que es real aquí y en China y en Timbuktu. Entonces, si no lo encontramos replicado en otros resultados, pues probablemente estemos viendo el efecto de alguna otra variable enmascarado. Puede ser que las personas tengan exposición a plomo, pero no nada más a plomo, sino a un montón de otros contaminantes. Y tal vez sea esta suma de muchos otros contaminantes o de tal vez pues exposición a algún carcinógeno o algunos carcinógenos, lo que sea la verdadera causa de que les esté dando cáncer y no sea como tal el plomo. Entonces, tenemos que hacer una revisión de qué han encontrado otros investigadores en otras partes del mundo, con otras poblaciones, ¿no? Bajo circunstancias distintas. Hay cosas que se pueden presentar a nivel del mar, pero no a niveles de altitud, de altura como la que tenemos en la Ciudad de México, ¿no? Pensando en cuestiones tipo hemoglobina o cosas que tienen mucho que ver con la latitud, con la altura de la ciudad. Entonces, si una relación es distinta, ay, veo que hay muchas preguntas en el chat, no había visto, discúlpenme, las voy a ver. A las 7:48 Edith dijo, ¿me puede repetir la página? Spurious Correlations. Ahorita la ponemos al final. Spurious Correlations.com o .org o algo así. Ahorita la buscamos. Dengue también exactamente sobre la altura. Ay, ¿qué estoy haciendo? Chihuahuas. Yo no sé qué hice. Ahora no, ya aquí está. Para hacer un análisis estratificado, para controlar mejor las variables. Esto fue lo que les pregunté acerca de qué hacemos cuando tenemos un estudio experimental. Muy bien.
Para hacer un análisis estratificado, sí, también. Puede ser que tengamos un estudio experimental y no queremos controlar las variables para el inicio, ¿no? Yo quiero ver cómo es esa relación causa-efecto en todos los adultos, no nada más de 40 a 60, porque también necesitamos saber cómo se comportan los de más de 60 y los de menos de 40. Entonces, podría ser, regresando a ese comentario, se puede hacer un análisis estratificado, donde hago el análisis exclusivo para los menos de 40, para los de menos de 40, para los de 40 a 60 y para los mayores de 60. Regresando a esto de la consistencia de la asociación, me gustaría saber si con respecto a este punto, no les digo criterios porque justamente Bradford Hill en su publicación dice, estos no son criterios sine qua non, no, estos son solamente puntos a considerar. ¿Alguna duda que tengan sobre consistencia de la asociación? ¿Sí les hace sentido? Es muy lógico, ¿no? Entonces, continuemos. La especificidad de la asociación es otro punto que nos dice que una causa origina un efecto en particular y esto es específico o solamente aplica para los estudios que son de enfermedades infecciosas, ¿no? Por ejemplo, el mosquito que nos va o del vector del dengue solamente puede transmitir bueno, no, más bien no es el vector, porque el vector puede transmitir varias enfermedades. Digamos que la enfermedad por COVID-19 solamente, o sea, el virus del SARS-CoV solamente va a provocar COVID-19, ¿no? El virus del papiloma humano solamente va a provocar la enfermedad por papiloma. Esto no aplica para factores de riesgo que son como por ejemplo tabaquismo o exposición a carcinógenos o alcoholismo u obesidad, ¿no? Por ejemplo, el tabaquismo pues está asociado con muchas enfermedades, no nada más con una. Entonces no podríamos hablar de que el tabaco tenga especificidad de la asociación porque el tabaco pues puede estar asociado con cáncer, con enfermedad cardiovascular, con un montón de otras enfermedades o de otros desenlaces. Entonces, ahí no aplica, específicamente aplica para enfermedades que sean infecciosas. Hay más, es comparable con la literatura externa, no en cosas multifactoriales. Entiendo yo. A ver, Ana, ¿me podrías explicar un poquito más esto de qué estás hablando aquí? Sobre especificidad de la asociación. Así lo entendí ahorita. Ajá. Sí, exactamente. Esto habla más bien de los factores, pero sí, o sea, de que un factor puede ser, o habla de tanto de causas como de efectos. Un factor puede ser factor de riesgo para muchas enfermedades y una enfermedad puede estar causada por muchos factores. Entonces, tenemos que tener en consideración esto que no podríamos esperarlo, no lo analizaríamos ni siquiera en un estudio de enfermedad infecciosa. Bueno, continuando, este es como pues muy claro. La temporalidad de la asociación, este es de los más complicados de poder sentarnos a pensar. La definición de temporalidad de la asociación es que una causa debe de preceder a un efecto. Em, digamos que si pensamos que con un estudio con un estudio longitudinal en donde yo tenga una cohorte, en donde inicio con sujetos que no tienen el desenlace, yo quiero ver diabetes, e inicio con sujetos que no tienen diabetes, lo sigo durante un tiempo o que no tienen cáncer, ¿no? Por poner un ejemplo. No veo que no tengan ningún indicio de cáncer y lo sigo durante un tiempo y veo si desarrollan cáncer en los próximos 5 años. O no tienen, no sé, lo que ustedes, la enfermedad que quieran, pero no la tienen al inicio. Entonces yo digo, al ser un estudio longitudinal, pues ya está resuelto lo de la temporalidad de la asociación, porque la enfermedad no la tenían al inicio del estudio,
y entonces estoy segura que fue primero, si el huevo o la gallina. El tema es que o sea, no siempre es fácil identificar cuando alguien ya va en el caminito de la enfermedad. No necesariamente están libres de la enfermedad, sino que puede ser que ya traigan un montón de riesgo porque llevan, a lo mejor ahorita no tienen diabetes, pero tienen 40 años con obesidad. Entonces, pues ahorita su glucosa salió bien, pero quién sabe si en 15 minutos siga con la misma suerte, ¿no? O mañana o pasado mañana. Y Bradford Hill pone en su artículo esta pregunta, ¿no? Por ejemplo, ¿una dieta particular lleva a una enfermedad? ¿O las etapas iniciales de la enfermedad llevan a tener esos hábitos de alimentación particulares? Y eso es muy evidente en diabetes. A ver, en la temporalidad de asociación sería lo contrario a cohortes retrospectivas, entonces no son cosas totalmente distintas. Mi mensaje, o digamos que la moraleja, el que yo haya sacado a colación la cohorte, es que no se vayan con la finta de que por tener una cohorte o un estudio longitudinal, ya sea prospectivo o retrospectivo, digamos que la premisa es la misma, no por tener una cohorte ya salvamos este tema de la temporalidad. ¿No? Cuando estamos teniendo un estudio transversal en donde tenemos una fotografía y medimos al mismo tiempo la causa y el efecto, pues es evidente que no podemos establecer la temporalidad porque todo lo estamos viendo en una fotografía. Podríamos estar tentados a decir, bueno, pues esto ya la libro con un estudio longitudinal. Pues ni aún con un estudio longitudinal podemos asegurar que tenemos el punto de temporalidad de la asociación. Eso es lo que yo quiero transmitirles, que no por tener un estudio longitudinal esto ya quedó resuelto. Y pensemos en personas que yo quiero ver qué tipo de dieta va a provocar que alguien desarrolle diabetes tipo 2 en un lapso de 12 meses o de, no sé, 5 años. Y recluto sujetos que me dicen, yo les hago un cuestionario para saber cómo clasificarlos, si en el grupo de la alimentación saludable o en el grupo de la alimentación poco saludable. Y resulta ser que tengo un sujeto que manifiesta que había tenido de desayuno un té verde sin azúcar, un omelette de claras con espinacas, un paquetito de tostadas horneadas y media naranja, ¿no? Y el otro, ese digamos que es la dieta similar a la que vamos a poner en mi grupo de comida saludable. Y el grupo de sujetos que comen pues un sándwich, se toman un jugo, el sándwich con pan blanco, digamos que una dieta que no consideraríamos así como que lo más saludable. Y lo seguimos a lo largo de un año y resulta ser que los sujetos que estaban en el grupo de la dieta saludable son los que más desarrollaron diabetes. Y dices, pero ¿cómo, no? O sea, si eso es contraintuitivo. Y además me aseguré de que nadie tuviera diabetes en el inicio. Bueno, pues resulta ser que a lo mejor los que yo clasifiqué en ese momento como con dieta saludable, apenas hace poquitito estaban comiendo de desayuno torta de tamal, un atole, y les tocó que les hicieran una prueba de glucosa y les salió alta, entonces dijeron, no, hombre, ya me voy a poner las pilas antes de que me dé diabetes. Pero esos ya estaban a nada, ya tenían resistencia a la insulina, ya tenían a lo mejor intolerancia a la glucosa, que no se manifestaba en una glucosa en ayuno, salía normal, pero si les hubiera hecho una curva, me hubiera salido que ya tenían los inicios de la enfermedad. Y les tomaron a lo mejor una glucosa aleatoria después de que se dieron un atracón y eso los hizo cambiar, o a lo mejor ya traen hipoglucemia reactiva y su insulina está ya medio descontrolándose y cada vez que comen algo muy azucarado les da el bajón y se sienten mal, entonces por eso ya dejaron de comer así. Y los otros pues comen mal, pero el resto del día a lo mejor come bien o en general se la han llevado más o menos ahí normal en el resto de su vida, que no los exime de tener diabetes en algún momento, pero pues no en ese periodo tal vez de un año.
Entonces, no puedo estar segura, aún teniendo un estudio longitudinal, de que como incluía sujetos que no tenían diabetes en el inicio, ya esa fue la causa, porque tal vez no estudié bien los 30 años previos de su vida, que nos habló muchísimo más de algo que a lo mejor no identifiqué bien en el estado basal. No puede ser que una persona recién haya cambiado sus hábitos, que yo ahorita los clasifique en el grupo con base en un cuestionario de ¿cuántos cigarros has fumado en la última semana? No, pues 0, ¿no? Y los clasifico en el grupo de no fumadores y resulta ser que toda su vida fumaron muchísimo. Lo que voy a ver es el efecto de toda su vida anterior. A lo mejor alguien me dice, no, pues fumé 5 cigarros, pero es algo que hace pues una vez cada día de San Juan, cuando se va tal vez a un concierto con sus amigos y lo hace, no sé, una vez cada 2, 3 meses y es un hábito reciente. Entonces, no el que tengamos la moraleja, se las repito, perdón que sea tan tautológica, pero es que este es como complicado de entender. No porque tengan un estudio longitudinal, tienen resuelto el tema de la temporalidad de la asociación. Lo más importante es asegurarse de que en el estado basal no están de caminito a tener la enfermedad. A lo mejor no tienen diabetes, a lo mejor no tienen una úlcera, pero puede ser que ya tengan gastritis, puede ser que ya tengan una resistencia a la insulina, puede ser que vayan en el caminito para tener ese desenlace y aún no lo presenten, pero ya están encaminados. Ahora, el siguiente es el gradiente biológico. El gradiente biológico nos habla justo de lo que vimos en las primeras diapositivas. ¿Se acuerdan de las barras de la cantidad de niños con miopía dependiendo del grupo, si tenían, si estaban con oscuridad total, si tenían si tenían una lamparita o si tenían la luz prendida? Entonces, el ver ese gradiente de a mayor iluminación, mayor cantidad de miopía, a eso se refiere el gradiente biológico. Si nosotros vemos en nuestros datos que los sujetos que tienen, no sé, 1 hora de exposición a la diaria, a la radiación solar, tienen una prevalencia de tanto por ciento de melanoma. Los que tienen 2 horas de exposición tienen un poquito más, los que tienen 3 horas un poquito más, los que tienen 4 horas un poquito más y vemos una tendencia. Entonces, probablemente sí haya una relación causal. Cuando vemos una relación o un gradiente muchas gracias, un gradiente que no hace ningún sentido, entonces lo más probable es que no haya una relación causal, ¿no? Por ejemplo, si tengo el grupo de los que estudian 15 minutos y se sacan 10 en el examen, los que no estudian nada y se sacan 8, los que estudian 2 horas y se sacan 5, los que estudian 3 horas y se sacan 7. Entonces, está por todos lados esa gráfica, no hace ningún sentido y no tiene un grande. No, por el contrario, a mayor cantidad de ejercicio, menor problema de insomnio, ¿no? Yo quiero ver si el darle una prescripción de ejercicio a mis adultos mayores va a hacer que se pueda controlar mejor el problema del insomnio para evitar el uso de benzodiazepinas. Entonces, si tengo unos resultados en donde los que hacen 10 minutos tienen, también puede haber una relación inversa. Si los que hacen 10 minutos tienen mucho insomnio, los que hacen 30 minutos tienen insomnio moderado y los que hacen 1 hora están sin insomnio. Entonces ahí tengo una relación al revés, ¿no? A mayor ejercicio, menor insomnio. No siempre tiene que ir la relación de que cuando sube una variable, sube la otra. ¿Vamos bien?
Sí. Entonces, si ustedes no observan un gradiente biológico en sus resultados, lo más probable es que no haya una relación causal, porque no puede ser que alguien que, que esté en un grupo que hace más ejercicio tenga un resultado opuesto, pero luego el que hace mucho más ejercicio mejore. Entonces, cuando su gráfica es así, no hay un gradiente biológico y por lo tanto la probabilidad de que sea una relación causal es baja. La plausibilidad biológica, a ver, tengo otro mensaje. Este punto de la temporalidad podría atenuarse con un adecuado estado basal y estratificación pronóstica. Sí, exactamente. Esa es la moraleja. Tenemos que ser súper cuidadosos en el diseño de nuestro estudio y en la selección del estado basal. Estar seguros que con nuestros criterios de selección nos van a llevar a tener sujetos que no tengan, que no estén en el caminito de la enfermedad. Así es como se resuelve. Muy bien. Ok. Plausibilidad biológica. La plausibilidad biológica es uno complicado y ahora les platico. Lo que dice la definición es que el contexto biológico existente debe explicar lógicamente la etiología por la cual una causa produce un efecto a la salud. Y el mismo Bradford Hill dice que es una característica que él está convencido que no puede ser demandada, porque lo que es biológicamente plausible depende del conocimiento biológico que se tiene en el día, ¿no? Entonces hay cosas que todavía no sabemos y no podemos descartar algo simplemente porque no tenemos manera de explicarlo a nivel molecular. Hace muchos años no existía toda la información que existe sobre el papiloma, pero había información consistente de asociación con respecto a la presencia del virus y el desarrollo de cáncer cervicouterino. Tal vez no sabía todavía la comunidad científica cuál era el proceso para que el virus provocara el cáncer, ¿no? Cómo es que se iban causando las lesiones, etcétera, etcétera. Hoy, muchos años después, pues es mucho más clara la relación y hay manera de explicar el cómo se produce esa relación causa-efecto. Y así hay muchos ejemplos, hasta que no se va avanzando en la ciencia con respecto a investigación a nivel pues básico. Hay ocasiones en las que no podemos explicar esta plausibilidad biológica, pero sí tenemos que intentar, o sea, tenemos que hacer el esfuerzo por tratar de establecer como una vía o un mecanismo por lo cual es factible eso, ¿no? Porque si no nos convertimos en los autores del artículo del New England en donde dicen que comer chocolate hace que ganes premios Nobel. Ok, ¿cuál es la vía? ¿No? O sea, ¿cómo es que se va a provocar esa asociación o esa relación causal? Cuando no tenemos una información a nivel biológico, tenemos que tener una hipótesis de por dónde creemos que va el asunto y tiene que hacer sentido. Y nos vamos a apoyar pues en evidencia epidemiológica, en donde podamos decir, ok, o sea, no sé cómo es que la exposición al plomo provoque un crecimiento anormal de las células, pero esto se ha visto en otras poblaciones, nos ayudamos de otros puntos, ¿no? Es consistente la asociación en otros países, en otras poblaciones, en otros grupos étnicos. Entonces, todavía no estamos en condiciones de explicar a nivel molecular cómo es que funciona esto, pero a nivel epidemiológico se replica este resultado y pues creemos que puede ir por aquí el mecanismo, ¿no? Nos hace falta aprender más, pero sí tiene que haber una manera de poder explicarlo, aunque sea en la teoría. Mm, a ver, esto los voy a hacer bolas, no me voy a meter en temas. Coherencia biológica.
quiere decir que la interpretación de la relación causa-efecto observada no debe de contraponerse seriamente con lo que se sabe de la historia natural de la enfermedad y biología de la enfermedad. No debemos de ser los contreras. Si todos los estudios han dicho que el comer grasa saturada, el comer un montón de tocino, de carne grasienta, de hamburguesa, provoca problemas de que se tapan las arterias y que la gente se infarta. Si de pronto yo encuentro otra cosa, no voy a decirle al mundo, todos están mal, el que está bien soy yo, ¿no? O sea, tenemos que detenernos. Si tú no tienes en tus resultados coherencia biológica, aguas, porque probablemente ahí hay algún problema. No seamos arrogantes y decir, todos los previos a mí lo han hecho mal, este estudio es el mero bueno, ¿no? Siempre les cuento una anécdota muy chistosa de un compañero de cuando estábamos en la maestría, que él estaba haciendo la evaluación de unos SNPs para hígado graso y todos los estudios decían que cierto SNP era de riesgo para hígado graso, ¿no? O sea, era como consistente, pero pues en los estudios genéticos la ancestría importa, entonces era relevante hacerlo en México. Y cuando analizó sus resultados le salía todo lo contrario, que ese SNP era de protección y los que tenían el SNP eran el grupo que no tenía hígado graso y los que lo tenían, los que no lo tenían son los que sí tenía hígado graso. Entonces él ya muy contento estaba diciendo en los seminarios que pues, todos los otros estudios estaban mal hechos, que había errores en los demás estudios y que el SNP en realidad era de protección. Y 3 doritos después resultó ser que tenía codificado al revés y el grupo que él pensaba que era el 1 era el grupo 2 y el grupo que pensaba que era el 2 era el 1. Entonces, antes de aventurarnos a decir que todos los demás están mal y que yo soy el que está bien, si nos sale todo lo contrario a lo que al resto del mundo, no digamos los demás están mal y yo estoy bien, digamos, a ver, ¿qué hice? Puede ser que haya cometido algún error o que estoy haciendo algo que puede ser que a lo mejor sí, todos los demás se les olvidó ajustar por la miopía de los papás, pero tengo que tener un análisis y justificar, ¿no? Argumentar el por qué. Ahora, hay un ejemplo que es muy famoso en la literatura, en donde hace pues, ya una década salió una investigación que decía que los estudios que satanizaban a la grasa saturada estaban mal y que hicieron una investigación en donde no encontraron, publicada en una revista de medicina interna, ellos dijeron que no encontraron que los niveles más altos de grasa saturada, o sea, de consumo de grasa saturada, tuvieran más enfermedad del corazón que aquellos que comían menos grasa saturada. Entonces dijeron, nosotros estudiamos un montón de gente, comparamos a los que comían mucha grasa saturada, a los que todos los días comían hamburguesas con tocino, y a los comparamos con otro grupo que no comían hamburguesas con tocino, y no encontramos diferencias. Había la misma proporción de enfermedad del corazón en un grupo y otro. Entonces, el grupo de Harvard dijo, a ver, espérense tantito, o sea, no es tan fácil la cosa. Y cuando analizaron los datos, pues resulta ser que no es que estuvieran comparando a los que comían hamburguesas con los que comían salmón, con verduras y demás, sino que estaban comparando los que comían mal contra los que comían mal. ¿No? Eran los que comían grasa saturada de mucho origen animal versus los que comían un montón de azúcares, los que tenían también otra dieta muy mala, pero clasificada más alta en carbohidratos, que también está asociada con un riesgo alto de enfermedad del corazón. Entonces tenemos que ser cuidadosos, inclusive contra quién es mi comparación. ¿No? Si me voy a comparar contra otros que están igual de mal,
pues bonita comparación tengo. Obviamente no voy a encontrar diferencia porque estoy comparando el malo 1 versus el malo 2, no el saludable versus el no saludable. Ahí también tenemos que ser muy cuidadosos. Les repito, la moraleja de este punto es, si nuestros resultados dicen lo contrario a lo que ha encontrado el resto de la literatura, muy probablemente tengamos algún error nosotros, o con nuestro grupo comparador, o con la codificación de las variables, o con alguna variable de confusión. Por algún lado puede haber algo que nos esté jugando chueco. La analogía es algo que es muy útil para nuestros estudios cuando estamos haciendo la discusión. Se supone que nos piden, lo cual tampoco es o yo no comulgo del todo con eso, pero siempre nos piden originalidad en nuestros estudios, ¿no? Que nunca nadie en el mundo haya hecho eso. Me dices, no, pues está canijo. Casi siempre alguien ya hizo. Las ideas ultra originales, pues básicamente están destinadas nada más a fármacos nuevos, pero es muy difícil ideas 100% originales, además de que estudios que repliquen los estudios de alguien más, algunos los llaman refritos, otros les llaman verificación, ¿no? Estudio de la replicación de esos resultados. No podemos decir que con un solo estudio de algo ya esté todo resuelto, ¿no? Porque no sabemos si esa investigación, pues a lo mejor tuvo algún fraude que no tenemos manera de saber cuando leemos el artículo. No sabemos qué pasó al interior de ese estudio. Entonces, si no hay ningún estudio que haga lo mismo y que trate de replicar ese estudio y ver si sale lo mismo, jamás podríamos evaluar consistencia de la asociación, por ejemplo, ¿no? O coherencia biológica. Hay cosas que no podríamos evaluar si no se repiten esos estudios, nada más que también hay una línea. Lo que debemos de evitar, me estoy yendo un pasito atrás, esto no tiene que ver con la analogía, ¿no? El que nosotros hagamos un estudio cuando ya hay 400, o sea, eso ya también no es necesario. Tiene que haber algunos estudios y que sean todos más o menos uniformes, con el objetivo de que pueda hacerse tal vez un metaanálisis y quede resuelta la pregunta de investigación. Pero si ya hay estudios en todos lados, hasta por debajo de las piedras, pero no se ha hecho en el 6º piso del Hospital General de Saltillo o de La Raza, pero ya se hizo en el 5º y ya se hizo en el 7º, pero en el 6º, ¿no? O sea, tampoco debemos de rayar en la exageración. Solamente que tengamos una razón para decir que la investigación que hay, pues no es aplicable a mi población. Porque a lo mejor en el piso 6 y digo, en el piso 5 y en el piso 7 son adultos y en el mío son niños. Entonces toda la información que hay, pues no necesariamente aplica para los niños porque no son adultos chiquitos. ¿Ok? Tiene que haber una argumentación y justificación. Ahora, la analogía nos ayuda a buscar o a justificar esta relación causa-efecto o a fundamentar más bien nuestra relación causa-efecto en estudios que sean muy parecidos o en relaciones que sean similares, ¿no? A lo mejor yo estoy buscando alguna relación con cáncer de pie, pero no hay ningún estudio en cáncer de pie, pero hay en cáncer de mano y en este cáncer de lengua, ¿no? O estoy buscando el efecto de diazepam y no hay en diazepam, pero hay en clonazepam. Entonces, si busco algo que sea similar y puedo encontrar una analogía, pues esto me serviría para apoyar mi relación causa-efecto. Y la evidencia experimental es un punto que este que ven aquí es un estudio de burla, que es el BMJ de los Hazardous Journeys. El uso del paracaídas para prevenir la muerte y trauma mayor relacionado con cambio gravitacional.
revisión sistemática y ensayo clínico controlado. Ya ven que hay quienes de esta escuela de si no hay ensayo clínico que me lo compruebe, no sirve. Ah, bueno, pues entonces, si a esas nos vamos, pues necesitamos ensayo clínico para todo, ¿no? Inclusive para probar la eficacia del paracaídas. Entonces tendríamos que tener, resulta ser que en este estudio pues no encontraron nada. No encontraron ningún estudio que probara la comparación entre paracaídas y placebo de paracaídas para aventarse de un avión, ¿no? Para tener evidencia experimental requeriríamos un grupo experimental que use paracaídas, se aviente del avión y necesitaríamos un grupo control que tenga una mochila vacía y cuando le jale al cordón no salga nada. Entonces, de esa manera ya compararíamos los que tienen paracaídas versus los que no tienen paracaídas y tendríamos un ensayo clínico, pero pues eso no está difícil encontrar sujetos de investigación que se quieran prestar a saber si les toca el grupo experimental o el grupo control. Entonces, a veces es así de ridículo el pedir un estudio experimental para cosas que evidentemente no pueden tener un estudio comparativo, ¿no? Por ejemplo, también creen que podemos hacer un ensayo clínico controlado y aleatorizado para para la evaluación de la seguridad y eficacia de un trasplante de riñón, en donde a un grupo le pongamos un riñón real y a un grupo le pongamos un riñón placebo y veamos cuál se muere y cuál sobrevive. Evidentemente, si una persona tiene una insuficiencia renal terminal, va a fallecer. No, no podríamos decir que se debió, para evaluar si el resultado que vimos se debió al azar, ¿no? Si resulta ser que necesitamos el grupo control para tener el análisis, en vez de hacer un solo grupo y atribuirle el efecto al trasplante de riñón. Pues, bueno, obviamente es deseable tener investigación que sea experimental, pero no siempre es posible ni es ético. No vamos a darle plomo a las personas para ver si les da cáncer. No vamos a poner a fumar a un grupo de adolescentes para ver si les da cáncer, ¿no? O sea, entonces, en muchos casos tenemos que depender de evidencia observacional o de pensar en otro tipo de estudios en donde no estemos exponiendo a riesgo a los participantes porque eso no es ético ni es posible, ¿ok? Ya pasó, ya terminó la Segunda Guerra Mundial, ya terminó la época de oro de investigación médica en Estados Unidos, ya no se puede infectar con hepatitis deliberadamente a la gente. Todas esas cosas ya están en el pasado, ¿ok? Pero si tienes evidencia experimental, super plus para poder decir que tu relación es causa-efecto, porque está todo controlado y podemos asumir que el efecto que estamos viendo se debe justamente a esa exposición. Y bueno, pues esto lo dice Bradford Hill en su artículo, que ninguno de sus 9 puntos de vista puede traer evidencia indisputable a favor o en contra de la hipótesis de causa-efecto y ninguno puede ser requerido como sine qua non. Lo que pueden hacer en mayor o menor medida es ayudarnos a tratar de pensar, ¿no? A decidir en nuestra mente esta pregunta fundamental de ¿existe otra manera de explicar esta serie de hechos que están ante mí? ¿Existe alguna otra respuesta igual o probablemente inclusive más probable de causa y efecto? ¿Será que le estoy echando la culpa a la iluminación o es más probable que sea la cual yo tenga miopía? Entonces, este es el objetivo del artículo de Austin Bradford. Ayudarlos a tener, ¿estoy en lo correcto o la estoy regando y la estoy atribuyendo a la variable equivocada? ¿Vale?
Esto no se los voy a decir porque no tienen muchos conceptos, entonces no quisiera hacerlos bolas. Em, Vamos a utilizar los últimos minutitos para saber si alguien tiene alguna duda con respecto al tema de causalidad. Y me gustaría preguntarles si tienen claro si su estudio es de causalidad o todavía no saben si tienen prueba diagnóstica o si tienen un estudio epidemiológico o si tienen un estudio de causalidad. ¿Alguien tiene duda o si les es muy evidente qué tipo de investigación tienen? Si alguien tiene duda, este es el momento. Uy, pues qué inteligente. Yo, Leticia Cortés. Adelante, adelante. Bueno, mi estudio es, yo lo considero pues un estudio de una prueba diagnóstica. Ya lo comenté en la clase pasada, que mi pregunta de investigación es la evaluación de la vía aérea con parámetros ultrasonográficos como predictor para desarrollar laringoespasmo o broncoespasmo en pacientes de 8 a 12 años de edad con antecedente de infección de vías respiratorias altas contra pacientes sin antecedente de vías respiratorias altas sometidos a anestesia general con intubación orotraqueal. Yo lo considero como un estudio de proceso. Sin embargo, la clase pasada me había comentado la maestra que para ella pareció un estudio de causa-efecto. Para mí también. Ajá, pero, o sea, supongo que buscando la asociación del ultrasonido con lo que sería mi desenlace, que es un predictor para desarrollar laringoespasmo o broncoespasmo. Pero yo no, o sea, yo lo único que voy a hacer con el ultrasonido es medir esos parámetros. O sea, no intento como asociarlo con el desenlace, que es el laringoespasmo o broncoespasmo. Entonces hay información de más en ese título que nos está confundiendo. Porque en realidad, o sea, perdón, mi idea es tener dos grupos. O sea, un grupo de pacientes de 8 a 12 años, o sea, los dos van a ser en ese rango de edad, pero uno va a tener el antecedente de una infección de vías respiratorias altas ya resuelta y otro grupo sin ese antecedente de vías respiratorias altas. ¿Y cuál es el objetivo de tener dos grupos más comparados? El objetivo es porque, bueno, yo soy anestesióloga, entonces los dos grupos es porque de por sí nosotros en quirófano, todos aquellos pacientes con un cuadro de infección de vías respiratorias altas reciente, o sea, esos de por sí vaya, o sea, no se operan, por el mismo cuadro de infección de vías respiratorias altas. El antecedente del que hablo de una infección de vías respiratorias altas, de hecho en mis variables lo puse, es que por lo menos tengan de 4 a 6 semanas de ese cuadro de infección de vías respiratorias altas ya resuelto, porque se ha visto que en ese periodo todavía tienen cierto grado de hiperreactividad bronquial. Entonces, hay un grupo con infección de vías respiratorias altas y otro sin infección de vías respiratorias altas, pero que ambos grupos están sometidos a intubación orotraqueal, porque de por sí la intubación orotraqueal en ambos grupos ya conlleva cierto grado de edema. Ok, a ver, ¿cuál es la pregunta de investigación? ¿Qué es lo que quieres resolver? Ok, lo que quiero ver es únicamente qué parámetros o si esos parámetros ultrasonográficos que yo voy a medir en ambos grupos pueden predecir, claro, antes de extubar a los pacientes, o pueden funcionar como predictores para desarrollar laringoespasmo o broncoespasmo en pacientes de 8 a 12 años de edad. O sea, mi pregunta de investigación es evaluación de la vía aérea con parámetros ultrasonográficos como predictor para desarrollar laringoespasmo o broncoespasmo en pacientes de 8 a 12 años de edad, con antecedente de infección de vías respiratorias contra pacientes sin antecedentes de vías respiratorias altas sometidos a anestesia general con intubación orotraqueal. Sí, eso es un estudio de causalidad. Un estudio de prueba diagnóstica evaluaría dos tipos de pruebas diagnósticas. O sea, por ejemplo, si la pregunta es ¿qué me predice el laringoespasmo? Eso es Ajá, un estudio de causalidad. ajá. Eso es 100% causalidad. El que se use un ultrasonido es el método.
pero Ajá, no por usar un ultrasonido lo convierte en una prueba diagnóstica. ok, Es más bien el método por el cual se van a evaluar estas causas componentes. ajá. Ok, sí, bueno, en eso tenía duda de si era un estudio de proceso o un estudio de causa-efecto. Es un estudio de causa y efecto porque se quiere ver cuáles son las variables que van a prevenir o a predecir el Ajá, laringoespasmo. ok. Sí, mi confusión era precisamente por eso que me comenta, de que, Ujú. o sea, el uso del ultrasonido, de los parámetros ultrasonográficos, no lo convierte como tal en un estudio de proceso. No, no, por ejemplo, se podrían utilizar parámetros bioquímicos y se tiene que tomar una muestra de sangre y eso no lo convertiría en un estudio de proceso. Ok, Porque se tiene que comparar, para que sea un estudio de proceso, se tiene que comparar el diagnóstico 1 versus el diagnóstico 2, ¿no? Por ajá, ejemplo, hacer una evaluación por ultrasonido versus por alguna otra forma de diagnóstico y llegar a un diagnóstico, no a factores de riesgo, ajá. Ok, ¿vale? bueno, sí, esa era mi duda que tenía. Eso por eso les hago siempre esta pregunta, porque no siempre es tan evidente para nosotros qué clase de estudio tenemos, Sí, ¿no? claro. Sobre todo porque a veces sentimos que están mezclados. El hecho de utilizar una prueba diagnóstica nos puede justamente hacer pensar que es nuestra prueba diagnóstica, pero no, aquí es identificar estos parámetros del ultrasonido que van a predecir laringospasmo y quiere saber si son distintos entre los que tienen antecedente y los que no Claro, tienen antecedente. Esa es una sí, estratificación. exacto eso. Ya el mismo análisis en los que tienen y en los que no tienen antecedente de cuadro de infección. Ok, perfecto, muchas gracias. ¿Alguna otra duda? No, doctora, muchas gracias. Súper, bueno, pues gracias por la cana que me acaba de salir. Eh, nos vemos entonces. Aquí. Ah, Sí, doctora, ¿qué tal? que solo dice doctor, entonces no. Lina, yo soy Lina. Lina. Adelante, Sí. Lina. Bueno, había comentado en una ocasión también con la maestra respecto al proyecto que yo tengo, y pues yo quería preguntarle, a ver, ¿usted qué opina? Yo trabajo en una clínica de fertilidad. Mi pregunta de investigación sería, efectividad del uso de disparo con progesterona para inducir el pico de LH y desencadenar la ovulación en pacientes con diagnóstico de infertilidad menores a 35 años bajo tratamiento de reproducción asistida de baja complejidad con inductores de la ovulación comparado con el uso de HCG. O sea, en pacientes que están bajo tratamiento para inducción de la ovulación para que busquen embarazarse, hay ya protocolos establecidos, ¿no? Entonces, y un inductor para el disparo, para inducir que se rompa el folículo y se dé la ovulación, es el uso de HCG, que es como el gol estándar. Entonces, pero aquí nosotros haríamos el uso del disparo con progesterona, que parece que, bueno, hay artículos científicos que han explicado que parece que el inductor natural de la ovulación es la progesterona, ¿no? De manera natural, de manera fisiológica. Entonces, nosotros pudiéramos usar la progesterona para inducirles la ovulación a la paciente. Ya existe una dosis calculada y todo eso. Y queremos ver, pues, obviamente vamos a medir hormonas para determinar que efectivamente está induciendo la ovulación. ¿Y tiene grupo de comparador? ¿Hay alguien a quien no le van a poner progesterona? ¿O cuál es? O sea, ¿hay duda de si es un estudio de proceso o si es un estudio de causalidad? Porque es de causalidad 100%. Ajá. Sí, bueno, pues todas las pacientes a las que se le da la HCG. No hay grupo de comparación. A todos se les va a dar el grupo, a todos se les va a dar la progesterona y quieren ver si está induciendo la ovulación. Ajá, La duda, me exacto. imagino, Porque es qué clase de estudio es este. bueno, sería pues un estudio piloto, ¿no? O un ensayo No, clínico. no, ni una de las dos. No. Este, los Sí, estudios, por eso le pregunto, porque sí, todavía tengo como muchas dudas. sí, tomemos un par de minutos. Ya sé que ya acabamos, pero espérenme 2 minutos más. Un estudio piloto Ujú. es
es un estudio que se utiliza como, o es un nombre que se utiliza como pretexto para no hacer las cosas bien. Ok, Si pretendemos sacar resultados de un estudio, entonces no puede ser piloto. Si no va a hacer uno las cosas bien, mejor no las haga. Los pilotos es cuando estás, por ejemplo, evaluando cuestiones de factibilidad, etcétera, etcétera. Pero sí, no le llamaría piloto, simplemente sería un estudio, pero al no tener un grupo comparativo, esto lo van a ver más adelante cuando vean diseños de investigación. Pero no puede ser un ensayo clínico como tal con todas las de la ley, porque un ensayo clínico está controlado y aleatorizado. En este caso no habría aleatorización, lo cual lo convierte en un estudio cuasi experimental que va a ser un antes versus un después. Las mismas pacientes, que en este caso serían participantes, van a hacer su propio control, ¿no? Inician sin poder tener ovulación, se da esta terapia, se hace una intervención y se ve si hay cambios a la siguiente medición que les hagan. Entonces, ese entra en la categoría de los estudios cuasi experimentales. ok. Ok, entonces ya lo veré, ya después. Sí es experimental, pero no es un ensayo clínico controlado. Es una versión no aleatorizada. Ok, Por eso es cuasi experimental. va. Muchas gracias, doctora. Ya me ayuda un poquito más para darle como organización al proyecto. Sí, sí, no es ni uno ni otro. No es observacional porque sí se está haciendo una intervención, pero Ajá. tampoco es 100% ensayo clínico controlado porque no está aleatorizado y si no está aleatorizado, no es ensayo clínico controlado. Perfecto. Muchas gracias. Si por alguien ayudar. más tiene esta tentación de ponerle estudio piloto, olvídenlo, porque si no, un estudio piloto es tirar tiempo y dinero a la basura porque no se puede concluir absolutamente nada de un estudio piloto. Tenemos que tener un estudio, más adelante lo van a ver, a lo mejor lo están confundiendo con una fase 1, fase 2 o alguna cosa por el estilo, pero un estudio el cual no tiene suficiente suficiente poder o potencia para concluir algo, no nos sirve para nada. ¿Vale? Bueno, ya son las 9:04, ya me despido y, ay, a ver, hay cosas en el chat. Cero dudas, gracias. Ah, ok, muy bien. Sas. Pues nos vemos cuando nos veamos, que no estoy muy segura cuándo volver a hacer, pero seguro sí les voy a dar clase otra vez. ¿Va? Nos Gracias. vemos pronto, que tengan muy buen resto de la semana. Gracias, doctora, muy Bye, amable. bye. Gracias, Gracias. Marco. Buen día. Bye. Gracias. Bye.